¿Cómo les va? Buen comienzo de semana. Estamos recibiendo al maestro Gustavo Macedo. El próximo miércoles son las elecciones de integrantes para los organismos de dirección, ¿no?, en la educación, elecciones en las cuales participarán los profesores. Y hay gente que se postula, por ejemplo, para el Codicen, y por eso recibimos a Gustavo Macedo. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días y un gusto, como siempre, estar por acá. Siempre es bueno. A ver, hay gente que dice, quizás es una elección dedicada exclusivamente a los profesores, pero quienes resulten electos de ahí van a participar de la conducción de la educación. Entonces es bueno saber la visión que tienen en la previa de cómo está la educación en nuestro país y eventualmente qué es lo que habría que hacer para mejorarla. Usted es dirigente sindical y ahora busca un lugar en el Codicen, de alguna manera con cierto respaldo o afinidad al Partido Nacional. No sé si ese es el término exacto o correcto para manejar. ¿Por qué dar ese paso? ¿Por qué dar el paso de ser dirigente sindical y ahora buscar su lugar en el Codicen? Bien, en principio el 18 van a ser las elecciones del representante de los trabajadores, no va a ser ni del sindicato ni del gobierno, por lo tanto, en ese sentido un grupo de compañeros resolvimos integrar la lista 37 a Codicen y la lista 137 al Consejo de Educación Inicial y Primaria para hacer una alternativa, y entendemos en eso en la recorrida a lo largo y ancho del país, los compañeros nos han dicho que hay posibilidades. Realizamos una plataforma, tenemos un proyecto que plantea en 3 ejes jerarquizar la función docente, mejorar el salario para que esto repercuta directamente en los aprendizajes y el tema infraestructura. Y lo que tiene que ver con la jerarquización docente, hemos visto, por lo menos en los últimos tiempos, algunas actitudes que generan de alguna forma la posibilidad de no seguir avanzando. Para eso nosotros estamos... ¿A qué está haciendo referencia? Estoy haciendo referencia al reconocimiento de grado universitario, estoy haciendo referencia... Pero ¿sabe que con el reconocimiento de grado universitario hubo en el pasado periodo de gobierno? Es verdad que en este periodo de gobierno ya las autoridades dijeron que por cuestiones económicas no se va a poder hacer la Universidad de la Educación. Pero en el pasado periodo de gobierno hubo una iniciativa que en realidad no prosperó por la falta de apoyo del Partido Nacional y de un sector del Partido Colorado. No, con respecto al reconocimiento... Son dos cosas distintas. Una es la universidad y otra es reconocerle a los que ya están hoy el grado universitario. Bueno, pero es mucho más, o sea, se va a jerarquizar mucho más si se genera una universidad de la educación. En el mientras tanto, hasta el 20 ya definió este gobierno que no va a haber universidad de la educación. Por lo tanto, para nosotros es importante que se le reconozca a los efectos de jerarquizar porque hoy nosotros no podemos realizar cursos de posgrado salvo que lo paguemos. Si vamos a una universidad privada, pagando el curso uno tiene la posibilidad de tener una magistratura y hasta llegar a un doctorado. Esas cuestiones para nosotros son fundamentales en el tema de la adquisición del aprendizaje y tiene que ser universal, permitirle a todos los docentes de este país generar cursos de posgrado. ¿Esto qué es lo que va a permitirnos? El solo papel nos va a decir, bueno, ahora ya sabe, no, nos va a permitir aumentar nuestros aprendizajes y a partir de lo que aprendemos enseñamos. Hay un porcentaje, yo no sé, no lo recuerdo exactamente, pero sí había trascendido en algún momento que hay un buen porcentaje de los docentes que hoy están ejerciendo, que en realidad, sobre todo en secundaria pasa esto, en magisterio obviamente que no, que hoy están ejerciendo y que en realidad ni siquiera terminaron los cursos del IPA, ni siquiera son recibidos como profesores. Son docentes, ejercen la docencia, pero no terminaron con su carrera. ¿No sería bueno primero empezar a cumplir con eso, que todos los docentes terminen la carrera del IPA y eventualmente que después sí haya posgrados? Tenemos más o menos el 50% de los docentes de secundaria no tendrían su título del IPA. Para nosotros la importancia de avanzar en distintas líneas tiene su que ver, ¿no? Esto no quita que a partir de políticas que plantean en este marco la posibilidad de seguir avanzando en el conocimiento, nosotros podamos hacer paralelamente otras medidas. No están pensadas ni en el presupuesto y por lo tanto de alguna forma abarcar todo lo que tiene que ver con la profesión docente que tiene años en el magisterio. Por eso tú hacías mención a que en primaria no existía ningún docente en primaria puede ejercer si no tiene su título, pero tiene 23 centros de instituciones que pueden salir los muchachos de sexto año, pueden salir a estudiar. Y bueno, en ese marco hay como una estrategia diferente a la de secundaria. Volviendo al tema, hay otros elementos en la jerarquización que tiene que ver con la formación. ¿Sí?
Hoy hay todo un plan, estaba leyendo ahora la territorialidad que se está planteando a partir de la ANEP. Debiera la ANEP ir a rescatar las experiencias en el ámbito rural. Hoy se está pensando en modificar un centro de capacitación Agustín Ferreiro, que es un centro de capacitación a nivel mundial reconocido con experiencias de toda América Latina y con experiencia uruguaya en el ámbito rural. O sea, estas situaciones que... ¿Modificar en qué sentido? Modificar, pasarlo, dejar de que sea del área rural y pasarlo directamente a la formación. ¿Sí? Es un centro específico con un reconocimiento internacional. Eso no puede pasar desde el punto de vista administrativo. Es ¿Y cuál sería la motivación para hacer esta...? Bueno, yo supongo que tiene que ver con estas cosas que tienen los uruguayos de centralizar todo el poder en algo. Bueno, para nosotros la experiencia de educación rural, con el tema, vuelvo, al territorio que la ANEP quiere hacer, debiera ir a buscar a ese centro toda esa experiencia que tiene con el territorio. Es decir, la educación rural uruguaya se basa en una expansión territorial. Y en eso nosotros planteamos claramente la defensa del derecho de los trabajadores a opinar, a poder participar y a elaborar dentro de los marcos que para nosotros son sustanciales, que este es un centro de referencia. ¿Por qué modificarlo? Porque además, de acuerdo a lo que los compañeros nos han mencionado, anda muy bien. Me sorprendía de su propuesta, entre otras cosas, que usted planteaba algunos asuntos, parte del tema de la formación, pero por ejemplo me llamaba la atención una fuerte defensa de lo salarial, cuando en realidad eso no es un área que depende exclusivamente del CODICEN. El CODICEN manda un mensaje presupuestal, el Ministerio de Educación y Cultura manda otro, se le aprueba en el Parlamento lo que se puede y con eso en realidad se maneja el CODICEN con lo que tiene. No depende exclusivamente de la voluntad del CODICEN la posibilidad de otorgar aumentos salariales. Bien, en principio nosotros nos hubiera gustado más que desde el CODICEN se defendiera la propuesta que envió el Parlamento, porque hay diferencias en cuanto a sus montos. Luego que el Parlamento designa los montos, la Constitución dice que el CODICEN tiene la potestad de su distribución, excepto en esta rendición, en este presupuesto. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo mandó un artículo que dice que si no se firma un convenio salarial con la ANEP, los dineros que estaban pensados para distribuir a nivel salarial van a ir a CODICEN, pero no van a ser distribuidos desde el punto de vista salarial, excepto, reitero, lo que ocurre en este presupuesto, para nosotros un artículo claramente marcando represión y marcando la amenaza a los sectores de trabajadores, que es inadmisible, y por eso nosotros decimos siempre vamos a defender el derecho de los trabajadores a participar, a tener derechos, y que estos derechos no signifiquen también una represalia. Hoy estamos viviendo, lamentablemente, por parte de las autoridades de primaria, una represión insólita. Se descontaron los paros, y no estamos diciendo no se descuenten los paros, estamos diciendo descuenten los paros, pero además nos sancionan con un artículo que es la docencia de aula, porque faltamos más de 10 días. ¿Sabe desde cuándo no teníamos nosotros esta situación? Desde la época de Sanguinetti y el director Rama. Desde ese momento nosotros no sufríamos represalias con respecto a las movilizaciones. Pero que eso es una partida especial. Es una partida que se paga en el caso de los profesores por titulación y en el caso del magisterio por estar en el aula. Bueno, pero faltaron más de 10 días. Faltamos, pero el derecho a huelga consagra otras cosas. Nos dice que tenemos el derecho a poder faltar, tenemos el derecho a pelear por lo que creemos y por lo que pensamos. Entonces no se nos puede sancionar como lo hacía el profesor Rama en su momento. ¿Sí? Había una partida que era presentismo, no se pagaba cuando había movilización. Creo que estas cosas, por lo menos hoy hay una ley de fueros sindicales que admite, reconoce y le da a los trabajadores de este país el derecho a huelga. No puede ser que la administración diga, bueno, vamos por la vía legal. ¿Qué se gana por la vía legal? Pero tiene por lo menos 3 años de duración este conflicto. Entonces, para nosotros poder, si los compañeros entienden que los podemos representar, vamos a defender todos los derechos que los compañeros tienen, no hay equilibrio. Usted que está en el ámbito sindical también, más allá de que ahora busque pasar para el CODICEN, ¿en algún momento hace un mea culpa o se hace un análisis a la interna de los sindicatos, decir, ¿en qué le estamos cerrando? La impresión que uno tiene es que están perdiendo lo más importante que debe tener un sindicalista cuando va a emprender una lucha, y es el respaldo de la legitimidad social. Salió una encuesta la semana pasada, el 60% de los uruguayos piensa
el 60% de los uruguayos, que los sindicatos docentes solamente defienden sus intereses. Es decir, que defienden el interés suyo como trabajador y no el de los chiquilines. ¿En algún momento hacen un mea culpa de qué es lo que está pasando y por qué están perdiendo ese respaldo social? Sí, en principio nosotros nos hemos retirado de la dirección del sindicato hace 3 años, no participamos de la dirección. De todas formas, en el año 2010, siendo secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio, abríamos un congreso de la Federación donde uno de nuestros ejes era discutir políticas educativas. En ese momento participó el presidente Mujica de aquel entonces, y decíamos al presidente Mujica, no hagamos de la educación un campo de batalla, busquemos políticas de Estado entre todos los actores. Los docentes de este país somos parte de ese acto educativo. Nos decimos, no tenemos que ver con lo que ocurre, porque al ser parte uno tiene, para no poner la parte de la culpa. Pero habíamos escuchado siempre, no ocurre nada en la educación, la culpa es de los docentes. Nosotros decimos, si bien el acto educativo tiene mucho que ver con el docente cuando cierra su puerta y se pone a trabajar, aquí hay cosas que en el conjunto de la sociedad se deben construir, políticas educativas. Y en este marco, yo digo una cosa, un papá que no tiene vivienda, que tiene problemas de salud y tiene problemas de alimentación, ¿es prioridad la educación de su hijo? ¿Entiende ese padre que su prioridad es esa o la prioridad de esa persona es la supervivencia? Si la prioridad es la supervivencia, por supuesto que todo el tema que tiene que ver con la educación lo va a dejar de lado. No ocurre así en los sectores que nosotros decimos, bueno, hay aquí una toma de conciencia que la educación nos puede permitir a todos salir de donde estamos, nos va a permitir desarrollarnos como personas, tener un éxito en lo laboral, pero también en esa integración social que todos queremos, tomando hoy el Día Internacional de la Tolerancia, nos parece que generar esos espacios dentro de toda la sociedad es importante. Entonces, coordinar las políticas para que los problemas que hoy los sectores más vulnerables de este país lo tienen, generen un espacio diferente. A partir de ahí, nosotros le decíamos al presidente Mujica, estamos muy solos, los docentes de este país están muy comprometidos con la educación pública. Otra cosa sería si no existiera el colectivo docente que existe comprometido con la educación. Con todos los males y con todas las cuestiones que podamos tener, no le decimos la culpa la tiene el otro, porque es muy fácil siempre sacarse, como decimos allá en 33, el lazo con la pezuña y echarle la culpa al otro. No me termina de responder. Yo Sí. apunto a... los sindicatos docentes están en una lucha que uno puede entender justa por presupuesto, por mejores salarios, por mejor formación, por tener mejores condiciones para eso que usted marcaba, para el acto educativo. Pero también es verdad que están generando en la sociedad una especie de resistencia, porque ante cada pequeña modificación, ante cada idea que llevan adelante las autoridades, sin el último caso las elecciones docentes, que elegir en un mismo centro docente para los profesores es una reivindicación bastante antigua de los sindicatos. Y sin embargo, tampoco eso se puede hacer y lleva a movilizaciones, a paro, ocupación, lo que usted dice, faltamos más de 10 días en un mes. ¿Cómo se produce ese divorcio entre lo que la sociedad estima está bien que los docentes reclamen más presupuesto y mejores condiciones y ese rechazo a, bueno, al final terminan defendiendo solo sus intereses? Bien, en nuestro caso, nosotros planteamos en su momento, allá cuando se presentó el proyecto de negociación, que venía ahí en el medio de las cláusulas de paz, planteamos que había que negociar, que teníamos que tener un espacio con los compañeros en una asamblea en Ademo Montevideo, perdimos, se generó ese conflicto cuyo el 24 viene el servicio de esencialidad. Ese conflicto no es culpa de los maestros, tiene mucho que ver el Poder Ejecutivo. Y usted me dirá, bueno, ¿cuál es el sacrificio que uno genera en cuanto a la opinión pública? Yo entiendo que los padres estén de alguna manera preocupados, pero también es cierto que cuando el presupuesto educativo no es el presupuesto necesario, genera inconvenientes, sobre todo en un momento donde, si uno visualiza los indicadores, la batalla por el aprendizaje y por educarnos los uruguayos se está perdiendo. ¿Dónde la vamos a ganar? Bueno, para nosotros la ganamos y en esto reivindicamos
un mejor salario docente, y el conflicto en su momento tenía mucho que ver con esto, a los efectos de que de poder tener condiciones de trabajo dignas que nos permita vivir dignamente, criar nuestra familia. Fíjese una cosa, hay un problema en el país de falta de maestros. Tú hoy mencionabas el tema de la profesionalidad en los profesores, donde más o menos la mitad tiene título, el resto no lo tiene, y ahí tiene que haber una fuerza importante en lo que hace a la formación en servicio, a la capacitación y a los concursos. En la Universidad del Trabajo hace mucho tiempo que no hay concursos, entonces generar espacios de aprendizaje para que los compañeros puedan tener su efectividad y puedan realizar, tener ese desarrollo educativo en mejores condiciones es fundamental. Pero hoy, específicamente en primaria, se habla de la falta de maestros. Yo sostuve, desde mucho tiempo, sostengo que no es que falten maestros. Los maestros no hacen opción por la carrera. Hay 25.000 títulos de maestros, más o menos. Yo, la verdad que la información exacta no la tengo, pero son en el entorno de los 25.000. Hay 19.000 puestos de trabajo. Números redondos, si todos los cargos se cubrieran con un maestro, están sobrando casi 8.000 títulos de maestros que están por ahí. Y la autoridad plantea simplemente generar un espacio de territorio ante la falta de maestros, traer maestros de Artigas, que un fenómeno en algún momento algún sociólogo deberá estudiar, traer maestros de otro lado para cubrir los agujeros que se hacen. En el caso de la educación rural, falta un director rural y es muy difícil cubrirlo, porque efectivamente el salario que uno gana en la ciudad y en el área rural con la responsabilidad que tiene como director es 2.000 pesos. Entonces, en esto, ¿cómo atraigo yo? Bueno, mejorando los salarios, mejorando las condiciones. Hay 7.000. ¿Qué voy a esperar? 4 años más para formar maestros. ¿Sabe cuántos maestros se recibieron en Flores o se van a recibir en Flores este año? 4. Es brutal. Me quedan algunos minutos y no quiero dejar de preguntarle algunas cuestiones que me parecen centrales. Veo que la disyuntiva hoy en la educación está planteada, esto muy a grandes rasgos y con brocha gorda, pero entre los reformistas y quienes de alguna manera entienden que el cambio es desde adentro. Es decir, quienes plantean que las modificaciones deben llegar desde el sistema político y quienes dicen que las modificaciones tienen que ser intrínsecas del CODICEN, discutiendo con los docentes, llevando con un proceso quizás que sea un poco más largo. ¿Usted en qué vereda se planta? Bueno, en principio para nosotros quien tiene la responsabilidad de conducir la educación es la ANEP, pero no nos olvidemos que la ANEP está designada por el Poder Ejecutivo con venia del Senado. Por lo tanto, ahí hay una conjunción, si bien se quiere hacer la división, quizás a veces existen más problemas internos que los vimos al finalizar el último conflicto, cuando el maestro Juan Pedro Mir declara que el ADN y las condiciones no estaban dadas, y a partir de ahí tiene que renunciar, y tiene que renunciar también el subsecretario, y sin embargo la administración queda quien administra, es decir, sin referirnos a la persona, en el caso de la ministra, quienes conocían de la educación se fueron. Y por lo tanto, ahí hay un problema, y es, si el problema es interno, ¿no es mejor tener un camino en el cual las políticas de Estado nos lleven a que no sea un problema ni del Ejecutivo, ni de la ANEP, ni de los sindicatos, ni de la sociedad toda, sino que todos juntos tengamos una posibilidad de decir, bueno, busquemos el camino para avanzar en esto? Y yo digo, ¿es un problema que es de adentro o es de afuera la reforma educativa? La verdad, quizás ni en un lado ni en el otro, porque lo que sí necesita el Uruguay es una reforma educativa, que a los 3 días o a los 4 días de haber renunciado cualquiera de estas dos personas, que uno podrá estar de acuerdo, no, eso no lo quiero discutir, la ministra informa que no va a haber reforma educativa. Hay cosas que efectivamente yo diría, bueno, pónganse de acuerdo hacia dónde quieren ir y qué cosas vamos a hacer. Los docentes de este país estamos muy comprometidos en que las cosas salgan bien. Reitero, si no fuera por el colectivo docente capacitado, comprometido, las cosas serían mucho peor de lo que hoy está pasando. Por lo tanto, primero, como decíamos en el 2010 al presidente Mujica, no nos dejen solos, vayamos a buscar
los lugares, los encuentros, tengamos los momentos, tengamos aquella posibilidad de decir, esto es lo que nosotros pensamos. No es la verdad absoluta. Lo mismo estamos haciendo en estas elecciones, donde nos presentamos, donde planteamos una serie de puntos que no creemos que sean la verdad absoluta, pero debemos construir a partir de la diversidad. El pensamiento único en este país no le hizo bien a nadie. Desde el 73 al 84 lo tuvimos. Construir ciudadanía, construir espacios democráticos para ver qué cosas hacemos con la educación para mejorarlo, necesitan de todos. Nosotros, una vuelta escuchábamos a un compañero dirigente hace mucho tiempo decir, juntos somos pocos, y es real. Es decir, si nos dividimos y si pensamos que la verdad está solamente en nuestro lugar, vamos a tener un problema. Juntémonos para que la educación salga adelante. Y en eso nos tenemos fe en cuanto a poder negociar con todos los sectores, y sin duda los compañeros que me conocen saben bien que parte de ese lema que defender los derechos para construir los cambios es una cuestión que nosotros llevamos muy adentro y lo vamos a llevar adelante. Gustavo Macedo, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Como siempre, a las órdenes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.